Έχουν περάσει 10 χρόνια από την τελευταία φορά που ήμουν εδώ. Τότε ήταν δύσκολη καιρή. Η Αργεντινή έδινε τη μάχη της για δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Τώρα η πλατεία του Μαΐου ήταν και πάλι γεμάτη συνθήματα. Ο λόγος όμως ήταν διαφορετικός. Ο τέος πρόεδρος της Αργεντινής, Νέστορ Κίρστνερ, σύζυγος της σημερινής προέδρου Κριστίνα, εγκατέλειψε άξαφνα το μάταιο τούτο κόσμο χτυπημένος από ένα βαρύ καρδιακό επεισόδιο. Πέρασε στην ιστορία ως ήρωας, ως ο πρόεδρος που κατάφερε να βγάλει την Αργεντινή από την κρίση. Vamos a tener que derrotar muchos intereses y vamos a tener que comprender y hacerle comprender a muchos que no solamente es la integración económica, no nos interesa una región del mundo donde solamente haya integración económica y esté llena de pobreza, de exclusión, de desocupación, de falta de empleo, de falta de inversión, de falta de desarrollo industrial de nuestros pueblos. Eso fue de un coraje tremendo, sí, inusitado. Sí. Creo que fue el primero en Latinoamérica y que le dio como el impulso también después a Correa claro. Y a otros países latinoamericanos, ¿no? Pero eso fue una de las patas que nos pudo liberar de las garras de ese monstruo, ¿no es cierto? Estábamos presos de los préstamos y de acumular deuda. Y esos préstamos no eran para nosotros, no era para el pueblo, nunca es para el pueblo. Sí. Y bueno, y Grecia, si ustedes son de allá, Grecia está pasando por un momento terriblemente difícil, ¿no? Pero lamentablemente están destinando la guita en Grecia para otra cosa en lugar de reactivar la economía. Es que acá ya nos pasó. Nos devolvió la dignidad, o la obtuvimos con él. ¿Usted qué significa dignidad para usted? La dignidad del trabajo, por ejemplo. Cuando nosotros íbamos al trabajo, las manifestaciones eran de desarrapados que venían a pedir comida, y ahora es de obreros que vienen a pedir aumento de sueldo. Ese es un cambio, eso es la dignidad para mí. La dignidad de poder hablar, de poder discutir, de estar en las calles. Eso es dignidad. De poder mirarte a vos al frente y no avergonzarme. Porque cuando había dictadura acá yo me avergonzaba de tener una dictadura. Ustedes también tuvieron dictadura. Sí, claro. Y también tenemos una crisis económica ahora que... Exactamente, pero están haciendo mal las cosas. El pueblo las está haciendo bien. El pueblo griego porque está protestando, pero el gobierno no las está haciendo bien. Exactamente. Porque le va a pasar lo que nos pasó a nosotros. Es muy triste que no se aprenda. No se comprende.
Έψαχνα σε όλο το κέντρο να βρω τον Μαρσέλο. Έναν καρτονέρο που το 2001 μάζευε χαρτιά από τα σκουπίδια γύρω από το Κογκρέσο. ¿Por qué tienes un trabajo? Este trabajo. Porque no hay trabajo. Realmente no hay trabajo. Hago esto porque no. De última trabajé en varios lados y quebraron fábricas, todo, no hay trabajo. La Argentina está jodida. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, το συνάντησα και πάλι στο ίδιο σημείο. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? No me recuerdes, Sí. ¿verdad? Sí, muchos años. ¿Cuántos años? 10 años. Casi 10 años. Casi 10 años. Fue a fines del 2001, casi 2002. Sí. Bastante años. ¿Cómo andas? ¿Estás cartoneando todavía? Como siempre, sí, sigo cartoneando. ¿Por qué? ¿Cómo va? Y cada vez mejor. Cada vez mejor. Es así, tenés que luchar y ojo que yo conozco un montón de gente que estuvo trabajando en grandes oficinas, trabajaron o empresas, fábricas y hasta el día de hoy los veo acá juntando papel. Porque no hay nada, está todo en quiebra, no hay nada. ¿Qué ha cambiado entre 10 años? Y lo mejor es el tema económicamente. Yo laburamos más para el pan y comer una sola vez, pero hoy por hoy no. Tengo todo lo que, no lo que quiero, pero lo que está a mi alcance lo tengo. Estoy bastante mejor. Antes era todo casi de tierra y era un barrio muy abandonado, muy abandonado. Usted miraba en los planos y no existía esta parte. Después hicieron asfalto y hicieron vereda también. Vereda y nos pusieron canasto de basura, cesto de basura, nos pusieron en cada casa. No, cambió un montón, un montón. Hoy por hoy sacamos nuestra tele, la sacamos para el tema del mundial. Después tenemos un ropero, ventilador, estufa, DVD. Hace 2 semanas sacamos una cocina. También no, estamos bastante bien. El gobierno nos está dando una mano. Nos está dando a cada cartonero, nos está dando 600 pesos mensual a cada uno. O sea, yo y mi mujer estamos cobrando 1.200 mensual, todos los meses, 1.200. No es mucho, pero es una ayuda, a nosotros lo ayuda un montón, Y el cartón que nosotros llevamos es de nosotros también. Los políticos fueron, vendieron todo, llevaron toda la plata afuera y no quedó nada. ¿Confías a los políticos en general? Presidenta, sí. Presidenta y el presidente, el expresidente que ya no está más. Él agarró la presidencia, la agarró de abajo de todo.
agarró un barco de abajo del mar, se metió mucho a gente pobre que en otro tiempo no lo hacía, el que gobernaba prometía todo, cielo y tierra, y cuando llegaba ahí lo único que le importaba es sacar plata para su bolsillo y llenarse de plata y nada más. ¿Conoces a Domingo Cavallo? Sí, sí. ¿Y qué opinas? Lo peor que hubo en Argentina, lo peor. Se vendió todo lo que había acá, todo lo que era argentino, no hay más argentino, está todo vendido, vendió todo. Acá no lo quieren, no lo quieren. Permiso, gracias. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, Ντομίνγκο Καβάλο, θεωρείται από τους αντιπάλους του ως ένας από τους πιο βασικούς υπεύθυνους για την οικονομική κατάρρευση της Αργεντινής το 2001. Είναι ο άνθρωπος που σχεδίασε και υλοποίησε για χρόνια όλο το μοντέλο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η χώρα μέχρι την καταστροφή. Σήμερα, ο Ντομίνγκο Καβάλο, άλλοτε μια από τις πιο σημαντικές πολιτικές φιγούρες της Αργεντινής, είναι ένας από τους πιο μισητούς ανθρώπους στη χώρα. En la década del 90 yo tenía más popularidad que el mismo Menem. Ahora, obviamente, que con toda la prédica que ha habido en contra mío, porque a mí me trataron de transformar en el chivo expiatorio. ¿Usted cree que ha cometido errores? Solo Dios no se equivoca. O sea, por supuesto que me he equivocado, pero debo decirle que el haber metido a Argentina en el régimen de convertibilidad, en el haber erradicado la inflación, en el haber integrado a Argentina al mundo, haber permitido la modernización de todas las estructuras productivas de la Argentina, considero que ha sido un gran logro y que yo tengo una parte, no toda, pero una parte del mérito de ese logro. Marzo 2001, el presidente Fernando de la Rúa le llama para manejar la economía del país. Dinos, por favor, ¿qué pasó? El fondo nos había dado ya un préstamo tratando de ayudar a que Argentina saliera de la crisis financiera que ya venía desde mediados del año 2000, se insinuaba muy claramente. Nos dio un préstamo con desembolsos trimestrales. Cuando yo me hice cargo, el primer trimestre de ese programa se había incumplido. Entonces yo le planteé al fondo, reprogramemos las metas de tal forma que las podamos cumplir. ¿Y cuánto dinero era? No eran mucho, en total el programa del fondo habrá sido 10.000 millones o 12.000 millones de dólares y tenían que dar cuotas trimestrales de 1.300 millones de dólares. Cifras insignificantes comparadas con las que se mencionan para Grecia, ¿no? Habíamos cumplido las metas del tercer trimestre, que había terminado en septiembre, y mandaron la misión para ver si habíamos cumplido o no. Habíamos cumplido, entonces tenían que hacer el desembolso. Ellos se pusieron a ver si íbamos a cumplir con las metas del cuarto trimestre. Y obviamente en el cuarto trimestre íbamos a tener problemas para cumplir las metas, porque las provincias se habían demorado en hacer los ajustes que tenían que hacer. Como en Grecia tampoco van a poder cumplir exactamente con las metas como están programadas. Entonces, con el argumento de que en el cuarto trimestre, que todavía no había terminado, no se iban a cumplir las metas, suspendieron los desembolsos que correspondían en el mes de noviembre. Al quitarnos el apoyo, nada de eso se pudo hacer y no quedó otra alternativa que declarar el default de la deuda.
ese momento predominó la teoría de lo que se llama el moral hazard, de decir, cuando un país se endeuda y cuando hay bancos o tenedores de bonos que le han prestado a ese país, es mejor que haya una quiebra, que haya un default, porque así el país sufre las consecuencias, pero también los acreedores sufren las consecuencias, y esto va a servir de lección para que en el futuro ese país no se vuelva a endeudar y esos acreedores no le vuelvan a prestar a un país en esas condiciones. Es decir, nos aplicaron una teoría que afortunadamente hoy nadie pregona, pero que nos hizo sufrir mucho. No se la aplicaron a Turquía, que estaba en crisis por la misma época. ¿Por qué no se la aplicaron a Turquía? En el mismo año 2001 Turquía estaba en una tremenda crisis, pero a Turquía no le empujaron al default. Y no le empujaron porque iban a necesitar a Turquía como base para eventualmente la guerra con Irak. Argentina, como no íbamos a hacer base para ninguna guerra, dijeron, bueno, este es el caso del país al que hay que utilizar como ejemplo de las malas consecuencias del exceso de endeudamiento. Ojo, no hay que confundir la crítica que yo estoy haciendo con la que hacen todos estos antifondos desde la izquierda, que lo ven como una entidad endemoniada. El fondo ayudó a todos los países a evitar el default y la crisis. Ayudó a México, ayudó a todos los países asiáticos. Ahora está ayudando junto con Europa a Grecia. Ayudó a Turquía en el año 2001. Al único país que no ayudó fue a Argentina. Fíjate, actúan como los mafiosos, secuestran países, cobran rescates, pero no devuelven a las víctimas. Los rescates se llaman servicios de deuda y que dictan órdenes a los gobiernos, gobiernan a los gobiernos, porque el Fondo Monetario Internacional se llama internacional, pero lo dirigen 5 países, que son los que toman las decisiones. Porque el derecho de voto se da en proporción al capital invertido. Entonces los que tienen más dinero ahí son los que de veras mandan. Son 5 países los que gobiernan el mundo. Después hablan de democracia. ¿Qué democracia? Si 5 países mandan sobre todos los demás. Ο υπερυπουργός της Οικονομίας Ντομίγο Καβάλο αμέσως επιβάλλει το περίφημο κοραλίτο. Δεσμεύει τις καταθέσεις στις τράπεζες, επιτρέποντας μόνο την ανάληψη ενός μικρού ποσού κάθε μήνα. Φυσικά όσοι βρίσκονταν κοντά στην κυβέρνηση και είχαν καλή πληροφόρηση, είχαν φροντίσει έγκαιρα να βγάλουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό. Y se fue el dinero argentino, hubo una gran fuga de capitales. En el año 2001 salieron del país 20.000 millones de dólares. La fuga de capitales internos, sí, aprovechando el 1 a 1. Y cuando el Banco Central se quedó sin reservas y no había crédito internacional, simplemente no se pudo pagar. Así que el default era un hecho de la realidad, no había alternativa. Es decir, cuando hay corridas bancarias, siempre hay alguna forma de frenar el retiro de efectivo. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales, o 1.000 pesos, el equivalente aproximadamente a 1.000 pesos mensuales.
Este lo conoce, este es mi hijo, así igualito así. Este era él, un chico muy querido era, acá en el barrio. Todo lo querían. Y bueno, me estará ayudando de allá arriba él. Las personas que fueron todas turistas, que más de el señor Ítalo argentino, formaban parte de todo un pueblo. Él tenía 23 años y no veía un futuro para nadie. Estaban todos buscando trabajo, nadie conseguía trabajo. Y se fue solo, él se quiso ir solo, él dijo, yo voy a ser parte de esto. Por eso se quiso ir. Iba caminando por Avenida de Mayo cuando ve que se empiezan a pelear los manifestantes, se empiezan a tirar piedras para el banco, y ahí es cuando empieza la balacera, que empiezan a correr, así que él no llega a Playa de Mayo. Tiró el custodio del banco, que era un militar, un militar retirado. Estaba ahí justo de guardia. Pero está suelto él. El tipo está suelto. ¿Cómo me entero yo que él había fallecido? Sí. Porque lo vi en la tele. Ese día veía que había mucho movimiento y él no volvía. Yo digo, es muy raro a las 12 de la noche que él no vuelva. Puede ser que se haya quedado con los amigos, pero ya algo sentía yo. Y bueno, y seguí mirando la tele para ver si encontraba alguna información, porque nosotros de acá no teníamos auto, nada, y lo veo en la tele cuando lo suben a la ambulancia y se lo están llevando. Llevarse comida en un país que producía comida para 300 millones de habitantes. Era una contradicción, y esta contradicción de mercado le estaba dando un sistema operativo que era, bueno, lo que comúnmente se llamó neoliberalismo, en donde la Argentina fue uno de los laboratorios con conejillos de India que fuimos nosotros. Disculpame, ¿por qué la góndola? Y porque no tengo bolsa, lo único que encontré para poder llevarla. ¿Me están destruyendo el comercio? Y bueno, hermano, que si tiene que fijar el gobierno en nosotros, no nosotros en ellos. ¿No tiene ningún tipo de ayuda? Ninguno, hace 6 meses que busco trabajo. Tengo 3 chicos, no sé qué darle, loco. Αυτός ήταν ο επιθανάτιος ρόγχος μιας χώρας που ζούσε μια πλασματική ευημερία τα τελευταία χρόνια. Η μεγάλη μεσαία τάξη της Αργεντινής, ενώ έβλεπε καθαρά τι συνέβαινε, ότι η ψαλίδα μεταξύ πλούσιων και φτωχών μεγάλωνε, ότι η ανεργία αυξανόταν, ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι πετιούνταν στο περιθώριο, δεν αντιδρούσε. Αντέδρασε μόνο όταν η κυβέρνηση έβαλε το χέρι στη τσέπη της. ¿Quién salió cuando sacaron el pan y se morían los viejos? Seguimos luchando ahora que nos tocaran el bolsillo. Bienvenido sea el corralito, que es una etapa superior de la conciencia. Bienvenido sea el corralito, que es una etapa superior de la conciencia. Si el pueblo se aviva y va a luchar, bienvenido el corralito. Así es. Salimos de abajo de la cama. Ahí hay unas ovejitas que dicen, no somos más ovejitas. Estamos sublevadas las ovejitas. Rebelión en la granja.
durante su tiempo más de 200 empresas del Estado han sido privatizadas. Así es. Dinos por qué. Porque eran empresas muy ineficientes que producían enormes pérdidas al Estado, que obligaban a fuertes subsidios y eran la causa del déficit fiscal que había llevado al país a la hiperinflación. Al privatizarlas conseguimos dos cosas. Por un lado, que desaparecieran los déficits. Segundo, ya el Estado no tuvo que invertir en esos sectores, invirtió el sector privado y se produjo una gran modernización de todos los servicios públicos. Yo creo que fue una política desenfrenada de venta del patrimonio nacional, incluyendo el petróleo. Argentina fue el único país que vendió su empresa petrolera nacional. Se vendió todo, el teléfono, las telecomunicaciones, cuánta cosa había por venta se vendió. Con eso se pagó deuda, pero la deuda siguió creciendo. Hubo aviones de aerolíneas que se vendieron por $1 a Iberia. $1, créase o no. De veras, te lo juro que no es imaginación. No solo aerolíneas argentinas, privatizaron todo lo que pudieron, sobre todo el petróleo, que era lo más jugoso que había y que sigue habiendo, ¿no? Un negocio más lucrativo de todos. Entonces, al final del periodo, se había vendido el patrimonio nacional y estábamos peor que al principio. Fue una política pésima, fue una política definitivamente inspirada en la magia del mercado, de que todo era abrir, discriminar, vender, sacar al Estado del escenario, dejar que las fuerzas espontáneas del mercado, en un escenario especulativo internacional, sacaran al país adelante, y el resultado fue una catástrofe. Η αρχή του τέλους θα μπορούσε να προσδιοριστεί στο έτος 1989. Νικητής στις εκλογές εκείνου του χρόνου αναδεικνύεται ο περονιστής Κάρλος Μένεμ, ο οποίος θα κυβερνήσει την Αργεντινή για 10 συνεχόμενα χρόνια. De Menem, un político mentiroso, bandido, una especie de Berlusconi argentino, sí, ¿no? Una especie de Berlusconi argentino, con muchas características comunes. Y él promulgó esa ley absurda que obligó a la paridad monetaria del dólar y de la moneda argentina, que era una ley que no tenía nada que ver ni con la economía, ni con las finanzas, ni con nada. Ο νόμος αυτός, που έμεινε γνωστός ως νόμος της μετατρεψιμότητας, όριζε ότι η ισοτιμία του δολαρίου και του τοπικού νομίσματος του πέσο ήταν 1:1. Δηλαδή στα χαρτιά, το 1 πέσο ισούτο με 1 δολάριο. Era una ley nacida solo de la demagogia política. Tanto que yo les decía a algunos amigos argentinos que estaban en ese momento ligados al poder, en el área económica, les digo, bueno, pero ya que van a hacer una ley así, pongan que cada peso argentino vale $10. ¿Por qué no? Es igual, esta ley es fruto de la imaginación, no tiene nada que ver con nada. Pero bueno, esos milagros falsos, esos espejismos, después se pagan. Y a la hora de pagar, por supuesto, los que pagan, como siempre, son los pobres, son los más desamparados de la sociedad. Ο νόμος της μετατρεψιμότητας ήταν παιδί του Ντομίνγκο Καβάλο. En la década de los 90, yo como ministro de Economía logré sacar a la Argentina de la hiperinflación. Argentina venía sufriendo muy alta inflación desde mediados de la década del 70 y a fines de la década del 80 ese problema se transformó en hiperinflación. Hiperinflación significa que llegamos a tener 4.000% anual de inflación. Para eso tuvimos que implementar un plan de estabilización que se llamó Plan de Convertibilidad, que fue equivalente para Argentina a la entrada de Grecia y de los distintos países al régimen del euro, porque a partir de ese momento, en la práctica, nuestra moneda fue el dólar. Teníamos moneda argentina, pero la moneda argentina estaba plenamente respaldada en dólares. Bueno, yo creo que el fijar el tipo de cambio fue un instrumento que permitió efectivamente controlar la inflación.
pero hay una expresión en castellano, que es en español, que es el remedio que es peor que la enfermedad. Si para resolver un problema usted toma un remedio que le crea otro problema mayor, el remedio no fue bueno. Tendría que haberse buscado otro instrumento. Bueno, de la misma forma como se puede decir que el euro es una burbuja para Grecia o para España o para Portugal o para Irlanda o para cualquier país que hoy tiene problemas en Europa. La política de la convertibilidad con tipo de cambio fijo y con una fuerte apreciación del peso le quitó competitividad a la economía argentina y generó un déficit creciente en los pagos internacionales y también en el presupuesto. Y esto llevó a la destrucción de parte de la capacidad productiva, que fue sustituida por importaciones, y llevó a un crecimiento continuo de la deuda, hasta que en el 2001-2002 la situación era inmanejable. ¡Degenerados! ¡Devuélvanos los ahorros! ¡Me sacaron todos los ahorros! ¡No! ¡Estoy enferma! ¡Es el Banco de la Nación! ¡Fuimos estafados! Μέσα σε μία νύχτα, μόλις η Αργεντινή κατέρευσε, το πέσο αποσυνδέθηκε από το δολάριο και στη συνέχεια υποτιμήθηκε σχεδόν 4 φορές. Τα χρήματα των καταθετών που είχαν μπλοκαριστεί στις τράπεζες και ήταν ως επιτοπλίστων σε δολάρια, μετατράπηκαν σε πέσος και εξανεμίστηκαν. Από τότε άρχισαν εκατοντάδες δικαστικές διαμάχες. 10 χρόνια μετά, αρκετοί άνθρωποι, όπως ο κύριος Osvaldo Ruggiero, δεν έχουν ακόμα καταφέρει να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. De hace el último 2 años, en el año 2008, fue rotundo y claro, tiene que ser devuelta la moneda de origen a los ahorristas. Los bancos, con su cuerpo de legales, con los abogados correspondientes, tienen todas las artimañas para poder ver cómo siguen dilatando realmente vergonzoso. ¿Qué piden los ahorristas? Justicia. Los ahorristas pedimos que se le devuelva a la gente lo que nunca se le tenía que haber retirado, sacado o quitado. Su ahorro, su vida, su dinero. Más, por supuesto, la lógica retención de 8 años de intereses que han sido otra estafa más de los bancos, cosa que es inconcebible, es vergonzoso. Amiga mía, que yo he conocido el caso de cerca, que se ha suicidado, no pudo soportar el haber quedado destruido sin tener perspectiva alguna de poder recuperar su dinero y lamentablemente se ha suicidado. El caos que se produjo en el año 2002 y que todavía, pese a que dicen la gente actual del gobierno que ya está terminado, no está terminado. A mí me amputaron una pierna. Mi pierna, yo tengo diabetes y es nervioso. Quizás a lo mejor el problema viene por los mismos problemas que me ocasionó en el cuerpo, esta hipoteca, este juicio que nos hicieron, que nosotros no teníamos nada que ver. Ο κύριος Όσκαρ Λίσε είχε πάρει στεγαστικό δάνειο $60.000 λίγο πριν την κρίση του 2001. Σήμερα χάνει το σπίτι του. Bueno, el comercio a raíz del problema financiero que había y la economía andaba muy mal, entonces se fue cada vez achicando menos los márgenes, se fue cada vez cayendo más el comercio. La verdad que no fue muy mal y la hipoteca el banco no espera. El interés que se toma es altísimo.
Estamos debiendo casi 240.000 pesos. A los ahorristas no les dan los intereses. No, y a nosotros nos cobran los intereses. A ellos no les dan los intereses, no. Pero a nosotros nos cobran los intereses. Y es muchísimo. Los bancos le dan a uno un dinero, en ese momento apagan el incendio con un balde de agua. Se para el incendio, pero después sigue de nuevo. Es tremendo esto. Y yo calculo que debe haber más o menos 2 millones de deudas hipotecarias. La gran mayoría no pudo pagar. Y los bancos siguen subsistiendo. Lo que ellos cobran es tan grande que pueden subsistir. Porque si no, con ese criterio de que nosotros no pagamos, los bancos se tendrían que haber fundido. No hay ningún banco fundido. Ο κύριος Όσκαρ Βεντσούγα πηγαίνει από τότε συχνά στον ψυχίατρό του. Έχασε τη δουλειά του, μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων και όλες του τις καταθέσεις, $350.000. He tomado todas las medicinas que el doctor Taragano me indicó y realmente fueron muy exitosas. Me provocó serenarme, poder pensar, no estar ansioso, no estar desesperado, no estar enojado para pelearme con la gente, porque yo ansiaba pelearme con todo el mundo. Estaba de tan mal humor que yo estaba enojado con todos. Y sinceramente nunca lo sentí en mi vida, nunca antes, jamás. Por eso yo creo que el verdadero dueño del daño que se hizo hacia mí, hacia todos los que vivimos acá, fue de la Argentina hacia sus habitantes. Ο Δόκτωρ Ταραγάνο και οι συνεργάτες του στο νοσοκομείο άρχισαν μια μελέτη πάνω στα περιστατικά που αντιμετώπιζαν καθημερινά. Την παρουσίασαν μετά από 3 χρόνια. En esta época de una brutal agresión hacia la ciudadanía, hemos aprendido que no se puede jugar con la ansiedad. La ansiedad persistente mata. Η μελέτη εξέταζε εάν υπάρχει αύξηση σε καρδιολογικά και εγκεφαλικά επεισόδια ως συνέπεια του άγχους που προκαλείται από την κρίση. Aquí está colocado en la curva azul y en la violeta, ¿verdad? Una curva que representa Europa y la otra en Asia, donde en un plazo de 10 años se ha graficado la cantidad de casos que uno esperaría que han habido, en realidad, de daño vascular, sea cardíaco o cerebral, como consecuencia de la ansiedad. Vemos que la diferencia es brutal. Cuando uno esperaría aproximadamente un 2%, 1.8%, prácticamente subió a un 15%. La mitad de todos nuestros pacientes decían, no me des medicación, yo no quiero ansiolíticos, a mí no me tranquilices, a mí no me preocupa, yo lo único que quiero es que me devuelvan el dinero con que tengo que pagar la comida. Y había en cambio otra mitad de personas que decían, yo no quiero, además de que me están robando mi plata, me roben además mis arterias, mi vida, mi salud. Entonces, los que quedaron expuestos al estrés y a la ansiedad volcánica tuvieron más daño vascular en su corazón, más daño vascular en su cerebro. La economía mata. La crisis bancaria dejó un saldo en hospitales públicos de 30.000 personas por encima de la normal. Son datos del MIT de Massachusetts y de la Fundación Favaloro, por eventos cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Y esto tiene que ver con la ira. Όταν η οργή καταλάγιασε, όλη η κοινωνία είχε βουλιάξει στη μιζέρια. Το 2002-2003, από τους 36 εκατομμύρια κατοίκους της Αργεντινής, οι μισοί βρέθηκαν να ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας.
En un momento, en el 2001, principio del 2002, circulaban en la Argentina 17 monedas. Como los gobiernos provinciales, los gobiernos de las provincias no tenían plata para pagar los sueldos, emitían moneda, billetes con lo cual pagaban los sueldos. Había 17 monedas dando vuelta. Y había desaparecido la economía de mercado. Apareció el trueque. Como no había dinero para hacer transacciones, la gente iba a ciertos lugares a llevar cosas para cambiar por otras cosas. El trueque, que es la forma de organización precapitalista. ¿Están todas listas? ¡Que empiece la trocada! Recuerden que los créditos deben utilizarlo igual que el dinero. No paguen lo que no vale. Για να επιβιώσουν, εκατομμύρια άνθρωποι άρχισαν να ανταλλάσσουν προϊόντα και υπηρεσίες. Ήταν η πρώτη φορά που αυτή η παλιά και κλασική μέθοδος εμπορίου εφαρμόστηκε σε τόσο μεγάλη κλίμακα, τόσο οργανωμένα, σε μια σύγχρονη κοινωνία. Hay un instinto que tiene que ver con la solidaridad, ¿no? Y eso no le costó un peso al Estado, porque el Estado estaba ausente. Había un estado de anarquía desde el punto de vista estatal, y fue una maravillosa oportunidad para ver cómo la sociedad tiene, digamos, poderes internos y reflejos. Los que traen ropa usada debe estar en perfecto estado. Nosotros lo planteamos como una especie de cruz roja económica, ¿no? Una forma de salvataje para algo que imaginábamos, pero que no pensábamos de la magnitud que se dio en el 2001. Decíamos, bueno, así como cuando hay una guerra, asiste la Cruz Roja, los cascos blancos, cuando hay una catástrofe económica, no, hay salvavidas de plomo. Los acompañantes no pueden poner mesa ni pueden trocar, simplemente acompañan al productor. El trueque en ese momento se gestó como una salida a la crisis. El trueque no solo nos daba comida, nos daba bebida, sino que nos daba cardiólogos y nos daba profesores para nuestros hijos de inglés, de danza. Teníamos escribanos que escrituraban casas y terrenos y cobraban en créditos, y casas que se vendían y se compraban con esos créditos, que era la moneda social del trueque. Teníamos turismo, había manicura y peluquería y pedicura, y había casino, todo con esos créditos del trueque. 10 millones de personas se adhirieron acá en el país al trueque. El trueque, sin dudas, se ha convertido en un fenómeno social en todo el país. La gente tiene hambre, quiere comida, vende ropa usada para comprar comida. Escribanos, contadores, médicos de la Fundación Favaloro, peluqueros y también abogados son algunos de los que allí trabajan. Το σύστημα βασιζόταν σε ειδικά κουπόνια που ήταν το νόμισμα της ανταλλαγής και είχαν τυπωθεί ειδικά για αυτό το σκόπο. Nadie podía solamente venir a comprar, tenía que producir algo, porque ese era el sistema. El equilibrio se forjaba a través de que se producía y se consumía. Entonces, si vos necesitabas comprar carne, lo más probable es que para ingresar aquí se te pidiera, si tenías, que trajeras una lata de tomate, un kilo de harina, un kilo de pan, lo que fuera, y ahí empezabas vos a hacer el intercambio. Te compraban las empanadas o te compraban el kilo de harina, te daban más créditos, vos con esos créditos comprabas, y esa era la forma. Y que era una gloria para todo el mundo, porque aparte era una fiesta, se hacían peñas y la gente cantaba y no había nadie triste porque venían y podían comer y podían vestirse, y era una cosa maravillosa no tener que depender de los bancos, de los supermercados, del ministro de Economía, del Fondo Monetario Internacional. La verdad que fue una época de muchísima libertad que vivimos, ¿eh? Esa relectura del mercado, de un mercado pequeño, hace que la gente dé un salto importantísimo en su lectura de la economía.
Y es muy peligroso, lo sabemos. Es muy peligroso que la gente lleve a la práctica un método que le permita ser independiente, ser artífice de su destino. Αυτή ήταν η αρχή του τέλους. Ντόπιοι οικονομικοί κύκλοι καθώς και το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απαξίωναν το τρουέκε ζητώντας τη διάλυσή του, ενώ ένας γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών το χαρακτήρισε οικονομική τρομοκρατία. Éramos terroristas económicos, pero seguro, éramos subversivos y terroristas, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, porque esto era una economía que se estaba poniendo en la vereda de enfrente del Fondo Monetario Internacional. Era una economía solidaria que se comprometía con los que más necesitaban. Tuvimos, bueno, una incómoda visita de fuerzas de seguridad en nuestro, digamos, club de trueque emblemático, ¿no? En Bernal. Y bueno, y eso fue el principio de una despiadada campaña a través de los medios de comunicación con mucho rating. De nosotros decían, no, en el trueque la comida que circula la sacan de los tachos de basura o está en mal estado. O decían, la mayoría de los productos que hay en los mercados de trueque son robados. Η απαξίωση δεν μπόρεσε να σταματήσει το τρουέκε. Αυτό όμως που μπόρεσε να το σταματήσει ήταν τα χιλιάδες πλαστά κουπόνια που έριξαν στο ανταλλακτικό εμπόριο άγνωστοι παραχαράκτες. Son fachos. ¿Todo? Y estos son todos de la misma impresora. ¿Ves que son todos iguales? Pero me toman por delincuente. Y ahora me encuentro con que tengo todos los créditos falsos. Tengo 20.000 créditos y no me sirve. Y las malas costumbres argentinas no podían hacerse esperar. Los créditos falsos, los créditos de trueque truchos. Ayer hemos encontrado otra banda entrando a la ciudad de Mendoza, en Desaguadero exactamente, en un piquete policial, y cargaban 1 millón de créditos falsos. 1 millón significa que esto no es casero, sino que es a gran escala. No, no solo no es casero, sino que creemos que es algo organizado, ¿no es así? Σήμερα στο Μπουένος Άιρες το τρουέκε συνεχίζεται, αλλά σε πολύ μικρότερη έκταση. Σε χώρους που κρατούν χαμηλό προφίλ και δεν διαφημίζονται προκειμένου να μην δώσουν στόχο στις αρχές. Ay, a mí me fascina. En el 2001 mantuve 4 familias y me compré una camioneta por sustitución de gasto. O sea, no había un mango en la calle. Yo mantenía 4 familias y me quedó plata, o sea, como me quedaba mi plata, porque yo todo lo tenía del trueque, entonces me compré la camioneta. Yo creo que fue con mucho la mejor época de mi vida. Creo que si todo funcionara a través del trueque, sería la vida más linda, más simple. ¿Qué traíste al primero? Yo traje 3 cajitas de merenguitos, un libro de humor, de español y un frasquito de pimienta. Entonces me estoy llevando mi pan de banana, mis galletitas, mi pancito, pancito saborizado muy rico, para guardar un shampoo, aros re lindos, que soy mujer, y una blusita. Esto traje.
Τον Δεκέμβριο του 2001, το ξενοδοχείο Bauen, ένα από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα του Μπουένος Άιρες, έκλεισε οριστικά. Προσθέθηκε στις 1.300 επιχειρήσεις που έβαλαν λουκέτο εκείνη την περίοδο και οι δεκάδες εργαζόμενοι του στους 3,5 εκατομμύρια ανέργους. 2 χρόνια μετά, το 2003, οι εργαζόμενοι του Bauen επέστρεψαν αποφασισμένοι να το καταλάβουν και να το λειτουργήσουν. Cuando a mí me dijeron hay que volver al hotel, yo lo que primero pensé es de que había un empresario que había puesto el dinero, la plata para abrirlo. No, dijo, tenemos que recuperar el hotel, hay que ocuparlo. Entonces me pareció loco, digo, ¿cómo ocuparlo? Nos van a cagar a trompada, nos van a echar, va a venir la policía. Y bueno, va a venir la policía. El mayor argumento era la necesidad que tenía. No teníamos para comer. Preparamos los 2 pisos, nos regalaron nuestras primeras 4 líneas telefónicas, dinero para algunos uniformes, plantas para embellecer la entrada. Entonces un buen día recibimos a nuestros primeros pasajeros que se llamaron Los Niños Arcos de Venezuela, una filarmónica de 69 integrantes, junto con su maestro que había parado en el Chofitel, pero cuando vino y conoció la historia vino a quedarse acá con nosotros. Empezaron a visitarnos personas ilustres como Daniel Mitterrand, la ex primera dama de Francia, el presidente Lugo cuando estaba en campaña, el presidente Evo Morales cuando estaba en campaña, muchas personalidades. Έτσι το ξενοδοχείο Bauen έγινε μία από τις 205 αυτοδιαχειριζόμενες επιχειρήσεις της Αργεντινής που τις έχουν καταλάβει και τις λειτουργούν μέχρι σήμερα οι ίδιοι οι εργαζομένοι τους. Με αυτόν τον τρόπο περισσώθηκαν πάνω από 10.000 θέσεις εργασίας. Nosotros hacemos envase de aluminio, hoy estamos haciendo 700.000 unidades de pomos de aluminio, tanto sea para cosméticos, para pegamentos, para medicamentos. Hacemos 600.000 bandejas descartables para comida, ¿no? Hacemos 6 toneladas de papel para envoltorio de bombones, chocolates, alfajores. ¿Sí? Esa es nuestra producción. Los patrones somos nosotros ahora. Hay que tratar de cumplir, de producir más para llevarse más dinero. Y ahí te diría que tenemos una ventaja con el sistema capitalista. El sistema capitalista o el patrón común pone encargado al hombre de más confianza o el más alcahuete, le decimos nosotros en Argentina. En las fábricas recuperadas, el compañero que está encargado del sector es el compañero que más sabe. Lo mejor que me pasó es IMPA, porque no tenés nadie que te diga qué es lo que tenés que hacer y vos ya sabés lo que tenés que hacer. Es buenísimo. Aparte del proyecto es como que, o sea, todo el proyecto IMPA, el centro cultural, el bachillerato, la universidad, el centro de salud,
Es como que te vincula socialmente, que en otro trabajo no. Vos vas a trabajar, haces lo que tenés que hacer y te vas a tu casa. En IMPA ganamos todos iguales. Se discutió varias veces, y en estos 12 años de pelea de IMPA se discutió varias veces si era justo o no era justo ganar todos iguales. Había compañeros que opinaban que había que pagar por su capacidad, pero siempre ganó la posición de ganar todos iguales, desde el que limpia, el portero, el que esté en máquina o el que esté conduciendo la comercialización o la dirección de la empresa, todos ganamos iguales. ¿Y cuánto es? ¿Cuánto es? Hoy es 500, 600 dólares, más o menos. Η βιομηχανία αλουμινίου ΙΜΠΑ, όπως και πολλές άλλες αυτοδιαχειριζόμενες επιχειρήσεις, έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και δάνεια. Έτσι λειτουργούν με μηχανήματα παλιάς τεχνολογίας σε μια αγορά μεγάλου ανταγωνισμού. Estamos contentos porque somos libres, trabajamos libres, pero ojalá tuviéramos todo para trabajar bien. Pero gracias a Dios, por lo menos ahora, como se labura, estamos comiendo y vamos tirando. Entonces la compañía tiene ganancias. La compañía, en realidad, ganancias son lo que repartimos en lo que nosotros decimos salario para nosotros. La diferencia entre lo que compramos y producimos es lo que nos llevamos nosotros. Eso, ¿no? Como empresa capitalista diría que no estás ganando. Un patrón no soportaría esta situación, esto está claro. Το Bauen όμως πάει όλο και καλύτερα. Γι' αυτό και εμφανίστηκε ο παλαιός ιδιοκτήτης του, που διεκδικεί τώρα δικαστικά το ξενοδοχείο. Si una cooperativa de trabajadores que no sabían un carajo cómo llevar una empresa adelante, ¿cómo puede ser tan solvente? ¿Dónde está el secreto? El secreto está acá. Y hay que asociarlo con esto, no esto. Porque esto ya nos demostró que genera mierda. ¿Entendés? No es como que dice la Cámara Empresarial y estos negros de mierda se quieren quedar con un hotel 5 estrellas. Es mentira. Nosotros no nos queremos quedar con nada. Nosotros nos queremos quedar con nuestro puesto de trabajo. Esta la vamos aprendiendo de a poquito, vamos mamando el tema de la responsabilidad empresarial, que la tiene el trabajador, no la tiene el empresario, que no se puede perder más su puesto de trabajo, y mucho menos que una unidad productiva se cierre. Cuando estamos bajo patrón, la idea es solamente ver cómo zafamos, ¿no? Y si se rompe la máquina no importa. Ahora la situación es distinta, cada uno pone más y si podemos arreglar la máquina y si hay que poner un alambre la ponemos y queremos que siga funcionando, ¿no? Sí, pasaron varios por acá. Pocos responsables, muy pocos responsables, pero bueno, es como en todos lados, o sea, a pesar de ser una cooperativa se tiene también de todo un poco. El derecho al trabajo está por encima de la rentabilidad, ¿no? Nosotros habitamos un mundo jodido que identifica valor y precio. Un gran poeta español, Antonio Machado, decía: ahora cualquier necio confunde valor y precio. Y esto es en el año 30 y algo, ¿no?, que él lo escribió. Pero fíjate que han pasado 80 años y es más que nunca cierto que el mundo de hoy, por ejemplo, que desprecia el trabajo porque el trabajo vale hoy por hoy menos que la basura. Doctora Cristina Fernández de Kirchner. Το 2010, η πρόεδρος της Αργεντινής, Κριστίνα Φερνάντες de Kirchner, ανακοίνωσε την τροποποίηση του νόμου περί πτωχεύσεως των εταιριών. Ο νέος νόμος θα εγγυάται τη συνέχιση της λειτουργίας από τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων εκείνων που εγκαταλείπονται από τους ιδιοκτήτες τους. Por eso me siento muy bien aquí hoy y quiero decirles que en el día de la fecha he firmado el proyecto de ley que hoy mismo enviaré al Congreso de la Nación. Para que
continuidad de la empresa, para garantizar la continuidad de las empresas abandonadas por los patrones en manos de los trabajadores. Este país ha hecho un buen camino y ojalá lo continúe, pero no por obra y gracia digamos, de unos iluminados que desde arriba conducen a la plebe ignara, sino que ha sido obra sobre todo de la lucha popular, como siempre ocurre cuando los procesos son verdaderos, ocurren y transcurren desde abajo hacia arriba y desde adentro hacia afuera y no al revés. Vengo a tomar posesión del cargo de Presidenta de la República Argentina, el cargo más grande que puede tener un argentino o una argentina o una argentina. Η Κριστίνα ανέλαβε την προεδρία της χώρας το 2007 από το σύζυγό της Νέστορ Κίρσνερ. Ακολουθεί μέχρι σήμερα την πολιτική που χάραξε ο άντρας της. Entonces, la política de los años 90, que fue una política de inspiración neoliberal, ortodoxa, apoyada por el Fondo Monetario Internacional, terminó en una catástrofe. Y el país salió de esa catástrofe haciendo exactamente lo contrario. Si así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden. Το 2003, ο Νέστορ Κίρσνερ εκλέγεται πρόεδρος της Αργεντινής με μόλις το 22,2% των ψήφων. Ήταν κυβερνήτης μιας μακρινής επαρχίας στην Παταγωνία. Y hace entrega del bastón presidencial al señor presidente de la nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner. Un hombre contradictorio, que venía del menemismo, que había colaborado en la privatización del petróleo, había sido uno de los principales autores de la privatización del petróleo, y que también había, digamos, compartido con Menem algunas otras cosas que a mí no me gustan ni un poquito, pero que después llega a la presidencia y se convierte en uno de los principales protagonistas de este proceso de cambio en América Latina. De la dignificación nacional en América Latina. Αμέσως μόλις αναλαμβάνει, ο Νέστορ Κίρσνερ σε μια πρωτοφανή κίνηση απολύει δεκάδες πανίσχυρους στρατηγούς και ναυάρχους, ορισμένοι εκ των οποίων είχαν πάρει μέρος στο βρώμικο πόλεμο κατά την περίοδο της Χούντας. Συμβολικά κατεβάζει τα κάδρα των δικτατόρων που κοσμούσαν τους τοίχους του στρατιωτικού κολεγίου. El presidente le da el pase al general Bendini. Saca primero el del expresidente de facto, Rafael Videla. Oscar Isidro, Óscaro Antonio, Bosch Alcides, Bosco Muñoz Alfredo Fernando, José Ana Lucía. Y lo que yo siempre decía, que Menem, Duhalde y Kirchner eran la misma mierda, que eran horribles, que eran del peronismo. Bueno. Entonces el día que gana Néstor, mi madre, que tenía 95 años, me llama y me dice: hija mía, tenele paciencia porque ese hombre tiene pasta.
en los primeros días, 60 generales descabezados, el Proceda para bajar los cuadros. Entonces yo le dije a las madres, miren, madre, nos equivocamos, tenemos que ir a pedirle perdón. Entonces le pedí una entrevista y pedí que viniera a la prensa y le dije, mire, señor presidente, yo me equivoqué, dije que usted era una mierda como Duhalde y como Menem y que le pedimos perdón. Las madres le están entregando a nuestro presidente un pañuelo bordado por ellas en un acto simbólico e histórico para todos los argentinos con memoria. Στο πεδίο της οικονομίας, ο Κίρσνερ έχει δίπλα του τον Ρομπέρτο Λαβάνια, έναν έμπειρο οικονομολόγο και υπουργό της προηγούμενης κυβέρνησης. Bueno, ahí hubo varias decisiones, si usted quiere. La primera fue decidir que no habría más negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Hasta ese momento, los ministros que me habían precedido habían intentado negociar un préstamo de entre 20 y 25 mil millones de dólares. La primera reunión que yo tuve con Keller, que después fue presidente de Alemania y en ese momento era el director gerente del fondo, fue anunciarle que Argentina retiraba cualquier pedido de fondos, porque ese pedido de fondos daba lugar a una negociación que de hecho implicaba renunciar a fijar la política económica. Es decir, era una intervención total de la economía argentina. Por supuesto, la excusa era precisamente dar fondos a Argentina, fondos que hubieran terminado entrando por una ventanilla y saliendo por la otra para pagar a los acreedores. Esto era evidente que el único objetivo era salvar de las pérdidas a los acreedores financieros. Al retirar yo el pedido de fondos, el poder del Fondo Monetario sobre Argentina disminuyó muy rápidamente. El gobierno anterior al default, siguiendo un programa del Fondo Monetario que algún parecido tiene con Grecia, había exigido y había conseguido una rebaja de los salarios y de las jubilaciones del 13%. Nosotros dijimos, eso no tiene sentido porque ¿cuánto hay que bajar los salarios públicos para poder satisfacer a los bancos o a las empresas que piden seguro de cambio? Hicimos todo lo contrario, hubo una decisión de la Corte que el gobierno aceptó de devolver el 13% de salarios que se le había recortado en el año 2000. Cuando protegimos el consumo, rápidamente empezó a subir la producción. Rápidamente la demanda empezó a crecer y en los 8 meses finales del año 2002 ya Argentina estaba creciendo 8%. Y los 4 años siguientes creció 9% por año. Παρόλο όμως που η οικονομική κατάσταση βελτιωνόταν, το απλήρωτο χρέος που είχε διαμαρτυρηθεί, περίπου 93 δισεκατομμύρια δολάρια, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα της ιστορίας. Ήταν σαφές ότι η Αργεντινή δεν μπορούσε να το ξεπληρώσει. Η κυβέρνηση κράτησε αμετακίνητη στάση. Πρότεινε σε όσους είχαν κρατικά ομόλογα που είχαν λήξει να τους τα αντικαταστήσει με νέα πολύ χαμηλότερης τιμής.
Για κάθε $1 που χρωστούσε η Αργεντινή θα πλήρωνε 25 cents και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Una reestructuración de la deuda privada que terminó con 75% de quita, ¿no? O sea, los acreedores tuvieron que renunciar al 75%. Y cuidado que más de 3 de cada 4 de acreedor entraron voluntariamente en la reestructuración de deuda. No fueron forzados. Se les explicó cuál era la situación extremadamente grave que tenía Argentina desde el punto de vista social y demás, y finalmente terminaron entrando más de 3 de cada 4. Y por decisión política... Τον Δεκέμβριο του 2005, ο πρόεδρος Κίρσνερ αποφασίζει να ξεπληρώσει με μία μόνο δόση ό,τι χρωστάει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ήταν περίπου $10 δισεκατομμύρια, το 1/3 των κρατικών αποθεμάτων. Hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. A principio del 2006, definitivamente Argentina pagó toda la deuda con el Fondo Monetario y hizo todavía más explícito que el fondo no tenía nada que decir en materia de política económica en Argentina. Lo cual fue una muy buena decisión, porque el fondo, cuando un país le pide dinero, le pone condicionalidades, le dice cuáles son los límites de su política económica. Y suele suceder que las ideas del fondo no son buenas ideas, porque son ideas ortodoxas. Entonces, la mejor relación con el fondo es no deberle nada. Porque si uno no le debe nada al fondo, no tiene ninguna condicionalidad que cumplir. Entonces, para reasumir la soberanía, para reasumir el manejo nacional de la política económica, que es fundamental, es necesario no tener que pedirle plata al fondo. ¿Y de dónde ustedes encontraron el dinero para pagar la deuda? Eso salió de la recuperación económica. Miren, uno de los problemas, una de las grandes enseñanzas que yo creo que uno tiene que registrar es: no se logra el equilibrio de las cuentas públicas, del equilibrio fiscal, el equilibrio del presupuesto, en medio de recesión económica. Uno tiene al revés que tener una economía creciendo, y es eso lo que ayuda como elemento fundamental a reequilibrar las cuentas públicas. Y creo que esto es uno de los temas que el fondo no entiende. El fondo quiere combinar achicamiento de las economías. Creo que en el caso de Grecia es un programa que casi por 3 años implica achicamiento, con aumento de deuda, y en ese contexto equilibrar las cuentas públicas. Las cuentas públicas se equilibran de manera genuina solo en una economía que crece. Por lo menos tiene una actitud de mucha dignidad, eso es lo que te puedo decir. Y esa actitud de mucha dignidad me parece ejemplar. Cuando vienen los del Fondo Monetario Internacional a decir que es lo que ustedes tienen que... No señor, se equivocó de lugar y de momento. Pero en este país no se puede hablar así. Este país tiene un gobierno democráticamente elegido. No los eligieron a ustedes, nadie los votó. Señores tecnócratas, nadie los votó. Σήμερα η Αργεντινή είναι μια χώρα σε πλήρη ανάκαμψη. Η οικονομία της αναπτύσσεται με ένα μέσο όρο 7% το χρόνο. Desde el 2002 hasta ahora Argentina ha tenido una recuperación muy fuerte, pero el país se mantuvo ordenado, el sistema financiero está sólido, hay un bajo nivel de deuda privada y pública, la deuda está acotada, Argentina está cumpliendo con la deuda, pagando los vencimientos de deuda, no hay ninguna duda de que puede hacerlo, porque ahora dependen sus propios recursos. La Argentina ahora no está dependiendo del crédito internacional, depende esencialmente de su propio ahorro y no recurre al crédito internacional. Υπάρχει όμως μια μεγάλη σκιά, ο πληθωρισμός. ¿Cómo ve la economía ahora? ¿La de Argentina? Sí. Muy mal. ¿Por qué?
¿Y por qué hay inflación? La inflación es lo peor que puede tener un país. La inflación es el impuesto a los pobres. Fíjese el precio de la carne. No sé si ustedes han estado comiendo carne aquí en Argentina. Tradicionalmente la carne era barata en Argentina. Ahora está muy cara. En este mes que acaba de terminar, la carne volvió a subir como 15, 20%. Así que imagínense el golpe que eso significa al bolsillo de la gente. Realmente la inflación, que se ha vuelto a reintroducir en la economía desde el año 2002, es la peor enfermedad que puede tener una economía. Lamentablemente, porque no se quiso hacer un ajuste transparente, se prefirió el mecanismo mentiroso de la devaluación y de la pesificación. Es decir, es como si en Grecia hoy, en lugar de hacer los sacrificios necesarios para equilibrar las cuentas fiscales y evitar el excesivo endeudamiento, decidieran salirse del euro y decir, bueno, ahora todo lo que son obligaciones en euros lo transformamos en obligaciones en dracmas y después dejamos que el dracma se devalúe frente al euro. Claro, pero la gente va a seguir cobrando sus sueldos en dracmas y el dracma se va a devaluar y los precios se van a ir a las nubes. Στην πρωτεύουσα χτίζονται όλο και περισσότεροι ουρανοξύστες. Τα μαγαζιά είναι γεμάτα, η ζωή ακολουθεί τους συνηθισμένους ρυθμούς μιας μεγαλούπολης και τίποτα δεν θυμίζει την περιπέτεια που πέρασε η χώρα 10 χρόνια πριν. Οι μακροοικονομικοί δείκτες είναι υπέροχοι. Παρά την ανάπτυξη όμως, πολλοί Αργεντίνοι περιμένουν ακόμα να δουν τα ωφέλη της. Η φτώχεια και η ανεργία μπορεί να μειώθηκαν σε σύγκριση με το 2001, αλλά βρίσκονται ακόμα σε υψηλά επίπεδα. Οι παραγκουπόλεις μεγάλωσαν. Hay un sistema universal de poder que cuando yo era chico se llamaba capitalismo y que ahora se llama economía de mercado y que tiene otros nombres artísticos también. Pero su principal característica es que socializa las pérdidas y privatiza las ganancias. Donde el mercado, ese Dios invisible y cruel, dicta las órdenes sin que nadie le vea la cara, bueno, pues nada, es así. Hay más náufragos que navegantes, es un sistema que expulsa gente, que es incapaz de incorporar a las bocas nuevas que nacen y necesitan ser alimentadas. Le sobra gente. Y esta es una de las contradicciones que no hay razón humana capaz de explicar. ¿Cómo es posible que un mundo que produce cada vez más alimentos tenga cada vez más hambrientos y que además las regiones que más producen alimentos, como América Latina, tienen inmensas masas de hambrientos? ¿Cómo es posible eso? Η Ciudad Oculta, η κρυμμένη πόλη δηλαδή, είναι μια παραγκούπολη κοντά στο Μπουένος Άιρες. Μια από τις πιο φτωχές και πιο επικίνδυνες. Πήρε το όνομά της όταν κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ του 1978 ο δικτάτορας Βιδέλα σήκωσε ένα τείχος για να την κρύψει από τα μάτια των ξένων επισκεπτών. Στη μέση της κρυμμένης πόλης δεσπόζει ο άσπρος ελέφαντας. Ένα τεράστιο νοσοκομείο που άρχισε να κατασκευάζεται στις αρχές της δεκαετίας του 70 και εγκαταλείφθηκε πλήρως όταν έφτασε στο σκελετό. Ένα ακόμα δείγμα του παραλογισμού της αργεντίνικης πολιτικής σκηνής. Es muy complicado vivir así en un barrio tan marginado. La gente, la verdad que la gente de afuera margina mucho a la gente de acá adentro.
Hay mucha miseria realmente, es difícil subsistir viviendo así. Hay familias que realmente no comen más que por un comedor comunitario y dependen de eso. Papás que no trabajan porque no consiguen, otros que salen a cartonear, salen con un carro, un caballo. Esta es una tarjeta que nos da el gobierno nacional. Nos dio esta tarjeta para que nosotros pudiéramos hacer compras, es como una tarjeta de débito. Nosotros nos ponen un monto por mes y podemos ir a los supermercados a comprar con esta tarjeta. La verdad que es una ayuda importantísima porque no pagamos nada, el gobierno se hace cargo de todo. Nosotros simplemente vamos, el monto que está acá lo gastamos y después al supermercado se lo da el gobierno nacional. Στο απόγειο της κρίσης το 2001-2002, όταν η κατάσταση στις Παραγκουπόλεις ήταν πολύ πιο άθλια από τη σήμερα, έκανε την εμφάνισή του ένα νέο πάνθινο ναρκωτικό. Εξαπλώθηκε αστραπιαία, σαν πυρκαγιά. Ήταν το πάκο, ο κλέφτης του μυαλού. Σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας. En el 2001, en plena crisis, cuando había mucha incertidumbre en el país, cuando la gente no tenía trabajo, tuvimos 5 presidentes, fue un caos. La gente que vendía drogas dentro de los barrios optaron por vender el paco porque era una droga más barata y los jóvenes, los chicos, inclusive niños, empezaron a consumir paco. Se hizo una estrategia de popularizarlo en el año 2001 y especialmente en el año 2002, en los cuales se retiró deliberadamente del mercado la marihuana y la cocaína y se dejó solamente, se llenó las calles de venta de paco. No tenemos ninguna duda de que había que eliminar toda una generación. Había que exterminar una generación de adolescentes y jóvenes que no iba a tener trabajo, no iba a tener lugares en las escuelas y en las universidades, no iba a tener posibilidades de insertarse en ninguna de las maneras en que las nuevas generaciones ocupan su lugar en la sociedad y que además no tenían que estar presentes para hacer frente y para pelear por sus derechos frente a estos poderes políticos. Pero entonces, y ahí quedé extasiado. O sea, quedó bien, yo quedo bien. Hay gente que queda mal, que queda... ¿Quién está allá? ¿Quién viene? ¿Quién no viene? ¿Quién...? Es según cómo está cada uno, en qué situación está y cómo está uno. Sí, pero hay gente que con esta dosis, otra, desesperadamente. Y roba a los padres, saquea, lo primero que saquea es la casa. Y es verdad, lo primero que robás es en tu casa. Pero es doloroso ver a menores que yo, porque ellos solamente quieren consumir. Paco. No sé, es inexplicable. No puedo explicar. Me supera. Es inexplicable. Pero cuando consumo no me importa nada. Pienso solamente en mí y en nadie más. Y no me importa nadie más que yo.
mi consumo y ya. Pablo, ¿cómo te sientes? Apagado, despreocupado, desinteresado por todo. No tengo nada, pero por lo menos tengo esto. Yo no sé cómo es vivir aquí, yo sé cómo es morir aquí. Es lo que tenemos los consumidores de Paco, morimos cada día, no vivimos cada día. Es fácil encontrar, Paco. Viene solo. ¿Y cuánto cuesta? 5 pesos, 15 minutos. 15 minutos, ¿qué quieres decir? De efecto. ¿Y después? Desesperación, inquietud. Los que consumen este tipo de droga, a diferencia de las otras, se quedan 3 o 4 días sin dormir. 3 o 4 días sin dormir enteros. Entonces haga la cuenta, si al correr los minutos corre la plata. Y son 10 pesos una hora, para redondear, ¿no? 10 pesos una hora. ¿Y qué son 24 horas? ¿Y qué son 48 horas o 72 horas? Así se gasta. Το Πάκο προέρχεται από τη βάση της κοκαίνης. Την κιτρινοπή πάστα που απομένει μετά από τη χημική επεξεργασία των φύλων της κόκας με βενζίνη, τσιμέντο και λίπασμα. Era cocaína sin terminar de refinar. Hay un mito sobre que es sobrantes de la cocina de cocaína, en realidad no es eso, por eso es pasta base, y porque eso permite además después mezclarla, aquí decimos estirarla para que haga más volumen, con excipientes de toda clase, especialmente con malatión, que es veneno de ratas, y talcos, y vidrio molido, y bicarbonato de sodio. Hay muchas. El impacto que tiene fundamentalmente son 3. Entonces, el primer efecto es en el pulmón, produce lesiones en el pulmón, sobre todo por la temperatura que esto tiene. Después produce obviamente lesiones de quemado. Normalmente tenemos muchos chicos con lesiones de quemaduras en los labios y lesiones de quemaduras en los dedos. Y tenemos una gran cantidad de chicos a los que ha sido necesario amputarle los dedos porque hacen infecciones a repetición. Tercero es el sistema nervioso central. Hace que la neurona rápidamente se agote por exceso de trabajo, para lo que no está preparada, haga un envejecimiento prematuro y una muerte celular. El chico se estupidiza porque se va quedando sin sistema nervioso que lo habilite. Η Βίλμα Ακούνια χτυπήθηκε σκληρά από το Πάκο. Ο γιος της δολοφονήθηκε από εμπόρους. Ο Πάμπλο, μη μπορώντας να αντέξει το θάνατο του μικρότερου του αδελφού, έγινε χρήστης. Τον ίδιο δρόμο ακολούθησαν και όλα τα παιδιά της Βίλμα. Mi hijo era testigo clave de un homicidio, él estaba estudiando. Hace una semana que había cumplido 16 años y fue testigo de cómo asesinaban a una mujer, a una mamá de 7 hijos. La ejecutaron. Y esta gente, para que no queden testigos, lo asesinaron con un arma de guerra. Le dispararon y la mitad de la cara fue volada. Pero estaba vivo.
en el piso. Entonces vino otro para que no hablara, le pegaron otro disparo en la cabeza. Entonces no le dieron posibilidad que pueda vivir. Η Βίλμα κατήγγειλε τους εμπόρους που σκότωσαν το γιο της στις αρχές και μετά από 1,5 χρόνο κατάφερε να τους βάλει φυλακή. Σπάζοντας όμως το νόμο της σιωπής, η Βίλμα έγινε στόχος στην κρυμμένη πόλη. Απέκτησε πολλούς εχθρούς, αλλά και πολλούς φίλους. Δεκάδες μητέρες ενώθηκαν με τη Βίλμα. Ίδρυσαν την οργάνωση Μητέρες Ενάντια στο Πάκο και κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να σώσουν όσα περισσότερα παιδιά μπορούν. En ese entonces se logró que el que introdujo la droga dentro de los barrios sea encarcelado y procesado, ¿no? Y condenado. Fue el primer caso en Argentina que un narcotraficante fue detenido y condenado por denuncia de las madres. ¿Lo que hace tu madre te da problemas? Algunas veces. Dicen la mala gente, o sea, acá en una villa de esta, todos son mala gente, que nosotros decimos nombre y apellido, que nosotros los nombramos a todos, que nosotros los mandamos presos, dicen eso. Y sí, pero perro que ladra no muerde, amenazas, cosas, insultos, es lo de menos. Si tienen que ser algo que lo hagan y punto, y así sucesivamente. Yo también me gustaría que todos ellos desaparezcan. La gente no puede salir con miedo a trabajar. Un requisito para la acumulación neoliberal de la riqueza es la exclusión de grandes sectores de la población, que no tienen lugar en el mercado laboral y en la distribución de las riquezas. Entonces, el Paco es necesario para consolidar la exclusión y para consolidar que no haya miles y millones de jóvenes sanos y pensantes y planteando una sociedad distinta. Todavía no llegamos a dimensionar los parámetros verdaderos del año 2000, 2001 y 2002, que no fueron el final malo de un proceso bueno. Fue un proceso que ocultaba sus miserias todo el tiempo que pudo y al final ya no había cómo ocultarlo. Entonces, para concluir, si un país llega al default, ¿es el fin del mundo o no? No, claro que no. No, claro que no. Claro, le dicen a uno que es el fin del mundo. Y si uno lo cree, negocia de manera distinta. Nosotros siempre pensamos que no era el fin del mundo. Sí, siempre fuimos muy precisos en tener argumentos técnicos en la negociación. Y eso es lo que hoy todavía nos reconocen. No somos obviamente muy populares en términos del mundo financiero, pero reconocen que siempre fuimos extremadamente serios en los argumentos y en la negociación. Y cuando dijimos esto es así, así era, no había cambios. Lo que está muy claro es que Argentina no salía de la crisis si no suspendía el pago de la deuda. Grecia se animaría a establecer una moratoria, un default, es un tema muy complicado.
por las repercusiones en Europa. Pero está muy claro, pero yo creo que cuando el problema llega a un nivel, por las razones que fueran, absolutamente inmanejable, y es muy difícil salir de la crisis con las mismas reglas. Entonces lo que el caso argentino demuestra es que en las condiciones argentinas no había más remedio que convertir la deuda a niveles manejables, que es lo que pasó. Y entonces cuando se convirtió, el país pudo pagar, y está pagando. Yo diría que si Europa no ayuda a Grecia, yo me temo que les pase lo que le pasó a Argentina en el año 2002, y eso sería muy malo para Grecia. Yo creo que Europa va a asumir con responsabilidad la búsqueda de una solución para Grecia, que además tendrá que ser también para Portugal, para Irlanda y eventualmente para España. Y en Europa, por lo que yo veo, la Unión no está dándole a los países con problemas como Grecia un espacio de tiempo con apoyo comunitario para que haga su ajuste de una manera progresiva y menos traumática. Es decir, me parece que en la Unión hay una crisis de solidaridad, con una posición alemana muy dura, pero en fin, este es un problema europeo. Hay una estructura universal que explica todas estas cosas, creo, y contra la cual en América Latina ahora se empieza a luchar, a tener conciencia de que el destino no es una fatalidad, aunque los griegos en otros tiempos creyeron que era. Y que en realidad el futuro puede ser imaginado, inventado, en lugar de ser obedecido.